Siempre pensó que tenía suerte de tener a Hugh. Cuando se conocieron en una librería hacía 5 años, le sorprendió la atención con la que él escuchaba sus historias sobre sus autores favoritos. Hugh Barlow parecía todo lo contrario a los hombres con los que había salido antes. Regalaba flores sin motivo, la llamaba para darle las buenas noches y nunca olvidaba las citas importantes. Ella tenía entonces 31 años y acababa de sobrevivir a un despido de su compañía de seguros. Su trabajo como auxiliar administrativa en el ambulatorio del barrio le reportaba menos dinero, pero era estable. Al menos eso parecía antes de la pandemia. La casa de sus padres necesitaba constantes reparaciones y tuvo que pedir un préstamo para un tejado nuevo. «Eres una mujer increíble», le dijo Hugh en aquellos primeros meses. No todo el mundo habría podido gestionar una casa así por sí solo. En aquel momento, las palabras le habían parecido un cumplido. Ahora Zoe se daba cuenta de que era una valoración de su casa, de sus posesiones, de su espacio vital, que él pensaba ocupar. Hugh le propuso irse a vivir juntos a los 6 meses de relación. Él lo explicó como un deseo de estar más cerca y ayudarla con la casa. En los primeros meses de vida en común, Hugh hizo muchas cosas útiles. Arregló un grifo que goteaba, sustituyó algunas tablas podridas de la veranda, pintó la cocina. Pero luego su entusiasmo decayó. «Creo que deberíamos poner en común nuestras finanzas», dijo una noche. «Sería más fácil planificar los gastos y ahorrar para la reforma». Parecía sensato. Además, Hugh trabajaba como especialista en soporte técnico para un proveedor de servicios de Internet y ganaba más que ella. Después de que le hubieran recortado las horas de trabajo a causa de la pandemia, su apoyo se había vuelto especialmente importante. Zoya no se dio cuenta de cómo perdía el control de su dinero. Primero Hugh le ofreció una tarjeta de crédito para emergencias. Luego la convenció para que transfiriera su sueldo a una cuenta conjunta a la que él tenía acceso. Y entonces llegó la pandemia y su horario se redujo a la mitad. «No te preocupes», le dijo Hugh abrazándola. «Cuidaré de nosotros». Los comunicados de Hugh resultaron ser extraños. Cuando ella necesitaba dinero para la medicación de su bronquitis crónica, él le había preguntado si podía conseguir algo más barato. Cuando su amiga Laura la invitó a una fiesta de cumpleaños, le dijo que no tenían dinero para un regalo. Al mismo tiempo, encargaba regularmente nuevos aparatos y juegos de ordenador. «Es una necesidad laboral», explica. «Tengo que estar al día de las innovaciones técnicas». Por aquel entonces empezaron las llamadas extrañas. Hugh salía al porche o se encerraba en el baño para hablar. Cuando le preguntaba con quién hablaba, la respuesta era siempre la misma. «El trabajo importa, no te interesará». Cuando la pandemia remitió y Zoya volvió a trabajar a tiempo completo, esperaba que la situación económica mejorara. Pero Hugh ya estaba acostumbrado a gestionar el presupuesto que compartían. «No tienes que preocuparte por las facturas», dijo. «Yo pago todo». Le daba dinero para la compra y pequeños gastos, pero nunca le decía cuánto tenían en la cuenta. Cuando intentó acceder a la banca electrónica, resultó que le habían cambiado la contraseña. «La actualicé por motivos de seguridad», le explicó Hugh. «Últimamente hay demasiados casos de fraude». Las reuniones de trabajo de Hugh eran cada vez más frecuentes y se prolongaban hasta altas horas de la noche. Regresaba oliendo a perfume ajeno, pero siempre tenía una explicación. «Teníamos un cliente con un perfume muy fuerte. Casi se ahoga mientras le preparaba el router. Zoe quería creer. O más bien, tenía miedo de no creer. ¿Qué haría si resultaba que la engañaba? ¿A dónde iría? No tenía ahorros ni familia cercana que la ayudara. Solo una casa que necesitaba reparaciones y un trabajo con el que apenas llegaba a fin de mes». Esa tarde, cuando todo cambió, Zoya volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Había habido una afluencia de pacientes en la clínica y tuvo que quedarse hasta tarde para ayudar con el papeleo.
Estaba agotada y solo soñaba con un baño caliente y una taza de té. Al abrir la puerta, Soya oyó risas en la cocina. Una risa de mujer. «¡Oh, ahí está mi mujer!», exclamó Hugh al entrar en la cocina. En la mesa estaba sentada una mujer joven con el pelo castaño recogido en un moño descuidado. Llevaba una blusa blanca, con un botón más desabrochado de lo que la decencia exigía. «Esta es Rona Trapp, mi colega», la presentó Hugh. «Estamos trabajando en un proyecto importante. Hemos pensado en cenar y discutir los detalles». «Encantada de conocerte», dijo Rona con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Hugh me ha hablado mucho de ti». Soya lo dudaba. ¿Qué podía haberle contado Hugh de ella? Que era callada y no hacía demasiadas preguntas, que le dejaba controlar todo el dinero, que hacía tiempo que había dejado de interesarle. «Y encantada de conocerte», respondió Soya, intentando que su voz sonara normal. «Siento mi aspecto. Ha sido un día duro». «Siempre dices lo mismo». Hugh hizo un gesto con la mano. «Ven y únete a nosotros. He pedido una pizza». Soya vio una botella de vino abierta sobre la mesa. A juzgar por el nivel del líquido, ya se habían bebido más de la mitad. Había una segunda botella sin abrir al lado. La cena se estaba convirtiendo en una tortura. Hugh y Rona hablaban de gente que Soya no conocía, intercambiaban bromas que solo ellos entendían y de vez en cuando intercambiaban miradas cuyo significado era demasiado obvio. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó Soya, intentando participar en la conversación. «Soy administradora en la empresa donde trabaja Hugh», respondió Rona. «Nos conocimos en un evento corporativo el año pasado, así que esto ha estado ocurriendo durante meses, si no más. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Devoluciones tardías, llamadas extrañas, reuniones de trabajo inesperadas los fines de semana. Estamos desarrollando un nuevo sistema de atención al cliente», añadió Hugh. «Uno muy innovador». «Suena interesante», dijo Soya, aunque no le interesaba en absoluto. Solo quería que la velada terminara. Pero la velada no había hecho más que empezar. Después de cenar, Hugh abrió una segunda botella de vino y sugirió que vieran una película. «Tienes una casa muy acogedora», dijo Rona, mirando a su alrededor. Hugh dijo que había trabajado mucho en ella. Zoe casi se atragantó. Hacía mucho tiempo que Hugh solo criticaba la casa. La última vez que había renovado algo había sido hacía más de un año. «Sí, los dos estamos trabajando mucho en la casa», respondió ella, evitando la mirada de Hugh. La película resultó ser una especie de comedia romántica que Soya apenas percibió. Ella se sentó en la butaca mientras Hugh y Rona se acomodaban en el sofá, acercándose cada vez más el uno al otro. A mitad de la película, la mano de Hugh ya descansaba sobre el hombro de Rona. Cuando terminó la película, ya era demasiado tarde. Soya se levantó, preparándose para ir al dormitorio y estar por fin sola. «Por cierto, amor», dijo Hugh, deteniéndola, «te he preparado un sitio para dormir en el garaje». Soya se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué?». Fue todo lo que pudo decir. «Rona y yo tenemos que trabajar en el proyecto toda la noche, y tu presencia será una distracción», explicó Hugh, como si estuviera hablando de algo bastante corriente. «He hecho un catre allí y te he dejado el camisón». Rona rió suavemente, tapándose la boca con la mano como si hubiera oído un buen chiste. «Pero esta es mi casa», dijo Soya sintiendo un nudo en la garganta. «Nuestra casa», la corrigió Hugh. «Y ahora necesitamos espacio para trabajar». «¿Qué trabajo?». Zoe alzó la voz, cosa que rara vez ocurría. «Lleváis toda la noche bebiendo vino y viendo películas». «Esa era la fase preparatoria», sonrió Hugh. «Ahora empieza el trabajo de verdad. Créeme, te aburrirás». «Podría ir a la habitación de invitados», sugirió Soya, aunque se dio cuenta de que era inútil. «Hay demasiados trastos ahí dentro», la cortó Hugh.
Además, las paredes son finas y tendríamos que hablar de asuntos confidenciales. Zoe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad, que su marido la estuviera echando a dormir en el garaje para pasar la noche con su amante, en su propia casa. «No te preocupes, es solo una noche», añadió Hugh en el tono que utilizaba para calmar a un niño malhumorado. «Mañana por la noche seguiremos en casa de Rona». Rona volvió a soltar una risita, sin intentar ocultar su diversión. Zoya sabía que tenía que decir algo, objetar, gritar, echarlas a las dos, pero años de ceder y de ira reprimida habían hecho su trabajo. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió a la salida. «Por cierto, he encerrado al gato en el baño para que no estorbe», gritó Hugh tras ella. «Déjala salir contigo». En el garaje la recibió un olor rancio a cajas viejas y aceite de máquina. En un rincón había un catre antiguo, sobre el que yacían una manta fina y una almohada. A su lado, en un cajón volcado, estaban su camisón y su cepillo de dientes. Era como si Hugh se hubiera preparado de antemano. Zoya dejó salir del transportín a su gata, Marta, que inmediatamente se acurrucó bajo el catre, asustada por el entorno desconocido. «Lo siento, niña», susurró Zoya, arrodillándose e intentando acariciar a la gata. No sabía que pasaría esto. Marta la miró con ojos verdes llenos de reproche, y Zoya no podía culparla. Se cambió lentamente, intentando no pensar en lo que estaba pasando en la casa. El catre crujía con cada movimiento, y la fina manta apenas la protegía del frío que siempre reinaba en el garaje. Zoya se hizo un ovillo, se rodeó con los brazos y cerró los ojos. De la casa llegaban voces apagadas y risas. Zoya se tapó la cabeza con la manta, intentando amortiguar los sonidos, pero no sirvió de nada. Marta finalmente salió de su escondite y saltó al catre, poniéndose cómoda junto a su ama. «¿Qué hago, Marta?», susurró Zoya, acariciando el suave pelaje de la gata. «¿A dónde debo ir?». Marta solo se acurrucó más en respuesta, compartiendo su calor en el frío garaje. Zoya se quedó tumbada en la oscuridad, con la mente dándole vueltas. ¿Cómo había dejado que su vida llegara a esto? Zoya se despertó con un escalofrío. El viejo catre en el que estaba tumbada crujía cuando intentaba levantar la fina manta. El garaje nunca había tenido calefacción, e incluso a principios de otoño hacía un frío desagradable, sobre todo por la mañana. Marta se hizo un ovillo a sus pies, creando una pequeña isla de calor. En algún lugar el agua goteaba. Goteo, goteo, goteo. Un sonido monótono que Zoya intentó ignorar sin éxito durante el resto de la noche. Nunca conseguía conciliar el sueño. Se sumía en un sueño intranquilo y se despertaba al menor susurro o por sus propios pensamientos que la mantenían despierta. Doodle, 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 doodle. Cuando Hugh y ella empezaron a salir, él le había prometido arreglar las goteras del tejado del garaje. «Dame 2 semanas y estará como nuevo», le había dicho con una sonrisa confiada. De eso hacía 4 años. Desde entonces, Hugh había subido al tejado varias veces, había golpeado algo y había declarado solemnemente que el problema estaba resuelto. Pero después de unas cuantas lluvias, el agua volvía a filtrarse. «Quedará como nuevo». ¿Cuántas veces dijo eso? Sobre el tejado, sobre el lavavajillas roto, sobre la ventana agrietada del dormitorio, sobre su relación. «Solo dame tiempo». Y ella lo hizo, una y otra vez. Zoya se puso de lado, intentando encontrar una posición que la hiciera sentir al menos un poco más caliente. El catre respondió con un crujido infeliz. Quizás era más viejo que ella. Más que su relación con Hugh, sin duda. Llegaron risas de la casa, una risa de mujer, aguda y picante. Zoya cerró los ojos tratando de no imaginar lo que estaba pasando allí, en su dormitorio, en su cama, bajo su edredón. El goteo, goteo, goteo. Recordó la primera noche con Hugh. Con qué ternura la había tocado, cómo le susurró que era especial.
asombrosa, preciosa. ¿Cuándo había dejado de mirarla así? ¿Cuándo sus caricias se volvieron mecánicas, como una tarea? ¿Cuándo los cumplidos fueron sustituidos por comentarios sobre su aspecto, su forma de hablar, su manera de cocinar? Pones demasiada sal. Esa blusa te hace parecer mayor. ¿Por qué interrumpes siempre? Tantos pequeños comentarios contra los que no puedes defenderte, porque individualmente parecen inofensivos, pero con el tiempo se acumulan, convirtiéndose en un pesado peso de inseguridad y vergüenza. Una nueva carcajada, seguida de una voz masculina apagada. Zoe se imaginó a Hugh diciéndole a Rona las mismas palabras que una vez le había dicho a ella. Especial, increíble, preciosa. Doodle, 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 doodle. Marta levantó la mano y se acercó al hombro de Zoe, ronroneando suavemente. Su presencia la reconfortó un poco, recordándole que Zoe no estaba completamente sola. Al menos tenía un gato, un testigo silencioso de su transformación gradual de mujer segura a sombra. Me preguntaba si Marta se había dado cuenta del cambio. Habría visto cómo, con cada mes que pasaba, Zoe se volvía más callada, más cautelosa en sus palabras, más dependiente de los estados de ánimo de Hugh. Cómo aprendió a adivinar por el sonido de sus pasos de qué humor estaba. Cómo había desarrollado toda una serie de estrategias para evitar irritarlo. Nunca le hables antes de que haya tomado su café matutino. No le hables de los problemas del trabajo, le cansa. No te quejes de los dolores de cabeza, dirá que exageras. No hables de dinero, pensará que no sabes cómo manejarlo. No le propongas salir juntos, siempre tiene cosas más importantes que hacer. ¿Cuándo dejó de ser ella misma para convertirse en un conjunto de reacciones a sus estados de ánimo? Whoop, whoop, whoop. Empezaba a amanecer fuera de la pequeña ventana del garaje. Pronto amanecería y tendría que ir a trabajar. Zoya trató de imaginar que se presentaba en la clínica con la ropa arrugada, sin peinar, sin maquillaje. Todo el mundo se daría cuenta. Empezarían a hacerle preguntas. ¿Qué diría? ¿Mi marido me echó a dormir en el garaje para pasar la noche con su amante? No, se le ocurrirá algo. Dirá que se quedó dormida. Dirá que se olvidó de poner el despertador. Mentirá, como tantas otras veces, para ocultar la verdad sobre su vida. A las 6, Zoya se levantó por fin, estirando los músculos agarrotados. Martha se estiró y la miró expectante. Era hora de desayunar. Vamos, susurró Zoya, aunque no estaba segura de querer entrar. Abrió en silencio la puerta que conducía del garaje al pasillo. La casa estaba en silencio. Tal vez seguían durmiendo. La idea le dio náuseas. La cocina parecía haber pasado por allí un pequeño huracán. Platos sucios en el fregadero, botellas de vino vacías sobre la mesa, una caja de pizza en el suelo. Zoya empezó automáticamente a limpiar, pero se detuvo. No, esta noche no. Dejemos que Hugh se ocupe del desorden. Le sirvió la comida a Martha y se metió en el baño. El agua fría la refrescó un poco, pero el espejo reflejó sin piedad su rostro pálido con ojeras. Parecía enferma o derrotada. Zoya sacó un cepillo de dientes del armario, pero entonces oyó pasos. Alguien caminaba hacia el baño. Se quedó inmóvil. No quería encontrarse con Hugh, y mucho menos con Rona. «Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí?», dijo una voz de mujer desde el otro lado de la puerta. «Necesito una ducha». Zoe se tapó los ojos. Rona hablaba como si fuera su casa. «Ya salgo», respondió, intentando que su voz sonara normal. Se cepilló rápidamente los dientes, se lavó la cara y salió sin levantar la vista. Rona estaba en el pasillo, envuelta en la bata de hombre de Hugh. Su bata favorita, la que Zoe le había regalado las navidades pasadas. «Gracias», lanzó Rona, deslizándose junto a ella hacia el cuarto de baño. Zoya se apresuró a entrar en el dormitorio, esperando que Hugh siguiera durmiendo o, más probablemente, que se hubiera ido a la cocina. Tenía que cambiarse y prepararse para ir a trabajar.
Su dormitorio olía a perfume de otra persona. La cama estaba desarreglada y el edredón tirado por el suelo. Había 2 vasos de vino en la mesilla de noche. Zoya sintió náuseas en la garganta. Cogió rápidamente ropa limpia del armario y se cambió, intentando no pensar en lo que había ocurrido en aquella habitación durante la noche. Luego recogió su bolso y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En la cocina se encontró con Hugh. Estaba junto a la cafetera, tarareando una melodía. «Buenos días», dijo, como si no hubiera ocurrido nada extraño. «¿Quieres café?» «No, gracias», respondió Zoya, tratando de alejarse de él. «Llego tarde. ¿Cómo has dormido?», preguntó Hugh con una sonrisa que antes había parecido encantadora, pero que ahora parecía cruel. «Bien», mintió ella, dirigiéndose a la salida. «De maravilla». «Me alegra oírlo», asintió. «Esta noche prepararé el garaje. Quizá encuentre un calentador». Zoya se detuvo. «¿Esta noche?» «Bueno, sí». Hugh se encogió de hombros. «Rona y yo tenemos un proyecto que terminar. No te importa, ¿verdad?». Ella quería decir que esta era su casa, que él no tenía derecho a echarla al garaje, que ella no creía en ningún proyecto, que sabía que la había engañado. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se limitó a asentir y salir, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Todo el camino hasta la clínica, Zoya repitió esa breve escena en su cabeza, pensando en todo lo que podía decir, todo lo que debería haber dicho. ¿Pero de qué serviría? Las palabras no cambiarían la realidad. Su marido había metido a otra mujer en casa y la había echado a dormir en el garaje. Y ella lo permitió. La jornada laboral se prolongaba interminablemente. Zoya realizaba sus tareas mecánicamente: contestar al teléfono, rellenar papeles, dirigir a los pacientes a las consultas adecuadas. Todo como de costumbre, excepto que había un vacío en su interior, lleno del eco del goteo del agua. Goteo, 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 goteo. «Zoya, ¿estás bien?», le preguntó su compañera durante el descanso matutino. «Estás pálida». «No he dormido bien», respondió con una sonrisa irónica. A la hora de comer, le dolía la cabeza. En el comedor se sentó en la mesa del fondo, esperando estar sola, pero pronto se le unió Laura Vint, cajera del supermercado de enfrente de la clínica. Se habían conocido hacía unos años, cuando Laura había llevado a su hijo pequeño al pediatra, y desde entonces habían quedado para comer de vez en cuando. «Tienes muy mal aspecto», dijo Laura sin preámbulos, sentándose enfrente con una bandeja. «¿Qué te pasa?». Zoe intentó descartarlo con la excusa habitual de un mal sueño, pero de pronto sintió que no podía aguantarse más. «Hugh trajo a otra mujer a casa», dijo en voz baja, «y me hizo dormir en el garaje». Laura se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «Lo siento. ¿Qué? ¿Qué hizo?». Zoya se lo contó todo. Lo de Ron, lo del proyecto urgente, lo del catre en el garaje y la conversación de la mañana. «¿Y se fue sin más?», preguntó Laura incrédula cuando terminó. «¿Por qué no los echaste a los dos? Es tu casa». «No lo sé», admitió Zoya. «Estaba confusa. Además, ¿a dónde iba a ir en mitad de la noche?». «A mi casa», exclamó Laura. «O a un hotel, o incluso a un refugio para mujeres. A cualquier sitio menos a un maldito garaje». «No tengo dinero para un hotel», le recordó Zoe. «Hugh controla todas nuestras finanzas». «¿Qué quieres decir con «mtauxo»?» Laura frunció el ceño. «Tienes un trabajo, tu propio sueldo». «Me convenció para que lo pusiéramos todo en una cuenta conjunta, por comodidad». Laura la miró largamente. «Zoya, ¿te das cuenta de que esto es abuso financiero? Te está aislando, privándote de fondos, haciéndote dependiente. Es la clásica táctica del maltratador». «¿Abusador?», Zoya repitió. «No, Hugh no me pega. Él nunca...». «La violencia no es solo física», la interrumpió Laura. «Lo que describes, control, aislamiento, humillación,
Es maltrato emocional y económico. Créeme, yo pasé por eso con el padre de mi hijo. Zoe guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Abusador. La palabra nunca se le había pasado por la cabeza en relación con Hugh, pero ahora que Laura lo decía en voz alta, algo encajaba. Era como si por fin alguien hubiera puesto nombre a una enfermedad cuyos síntomas ella llevaba años padeciendo. Escucha, le cubrió Laura la mano con la suya. Esta noche dormirás en mi casa. Nada de garajes. Ya pensaremos juntas qué hacer a continuación. No puedo. Zoya negó con la cabeza. Si no vuelvo, se enfadará. Se pondrá peor. ¿Peor que qué? ¿Que dormir en el garaje mientras tu marido se divierte con su amante en tu cama? Zoya cerró los ojos. Laura tenía razón. ¿Cuánto peor podría ser? Y, sin embargo, la idea de una confrontación directa con Hugh le provocaba un miedo casi físico. ¿Y si la echaba de casa? ¿Y si se quedaba con la casa? Esta es mi casa, dijo en voz baja. Me la dieron mis padres. Hugh es solo un invitado. ¿Estás oficialmente casada?, preguntó Laura. No, Zoe negó con la cabeza. Íbamos a hacerlo, pero seguimos posponiéndolo. Entonces no tiene derecho a tu casa, dijo Laura con firmeza. Puedes echarlo cuando quieras. ¿De verdad?, preguntó Zoya dubitativa. Por supuesto que sí. No es tu marido, es solo un compañero de piso. La casa es tuya. ¿Tú eres la casera?, se preguntó Zoya. ¿Era realmente tan simple? ¿Podría simplemente echarlo? Tengo que pensármelo, dijo finalmente, y comprobar las escrituras de la casa. Están en algún lugar del garaje, en cajas viejas. Vale, asintió Laura. Pero la oferta de dormir en mi casa sigue en pie. Cuando quieras, llámame. Después del trabajo, Zoya caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de su regreso. Pero aún así, al final se encontró delante de su puerta. La puerta de su casa, como le recordaba Laura. El interior estaba tranquilo. La cocina seguía hecha un desastre, con más platos sucios. Hugh no aparecía por ninguna parte, pero había una nota colgada en la nevera. Fuimos a la oficina con Rona. Volveremos tarde. Tu catre está listo. Zoya arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego recorrió la casa comprobando todas las habitaciones. No había nadie. Realmente se habían ido. Entonces tuvo tiempo. Se dirigió al garaje. En efecto, Hugh había incinerado el catre. Puso otra manta fina y trajo un pequeño calefactor que, sin embargo, apenas calentaba. Pero ahora Zoya estaba interesada en otra cosa. En el rincón más alejado del garaje, bajo una capa de polvo, había cajas con las pertenencias de sus padres. Zoya no las había ordenado desde la muerte de su madre, solo las había apilado aquí, incapaz de atreverse a revisar los recuerdos. Empezó a revisar metódicamente una caja tras otra. Viejos álbumes de fotos, cartas, cuadernos escolares, recuerdos de viajes. En la tercera caja encontró lo que buscaba, una carpeta de documentos. Zoya se tumbó en el catre y empezó a revisar los papeles. Su partida de nacimiento, antiguas pólizas de seguro, declaraciones de la renta y, por último, las escrituras de la casa, el certificado de propiedad a nombre de su madre, luego el testamento que había transferido la casa a Zoya y, por último, el certificado de propiedad a su nombre. Releyó el documento varias veces, como si temiera haberse saltado alguna cláusula, alguna reserva. Pero no, todo estaba muy claro. La casa le pertenecía a ella, Zoe Flett, solo a ella. Hugh no tenía derecho a ella, no tenía derecho a echarla al garaje, no tenía derecho a traer a su amante, no tenía derecho a actuar como si fuera de su propiedad. Zoya dobló los documentos ordenadamente y los metió en su bolso. Luego miró a su alrededor. En otra caja encontró un viejo álbum de fotos familiares. Sus padres delante de esta misma casa, felices y enamorados. Su madre en el jardín, su padre arreglando el porche, la pequeña Zoya en el columpio que su padre colgaba de un viejo roble.
Esta era su casa, su herencia, su santuario, y había dejado que Hugh lo profanara. Afuera, se oyó el sonido de un coche que se detenía. Hugh regresó, tal vez con Rona. Tal vez estaban planeando pasar la noche juntos de nuevo, enviándola al garaje. Pero esta vez sería diferente. Zoya guardó el álbum de fotos y los papeles, acarició a Marta, que había saltado al catre, y salió del garaje. Tenía la casa, tenía pruebas, y ahora tenía un plan. La mañana recibió a Zoya con una tenue luz otoñal que se filtraba por la pequeña ventana del garaje. No había vuelto a dormir bien, pero se sentía más ligera. Con la carpeta en la mano, escuchó los sonidos de la casa. Silencio. Perfecto. Ordenó rápidamente el cuarto de baño, desayunó y dio de comer a Martha. Hoy era su día libre y Zoya iba a aprovechar al máximo cada minuto. Lo primero que hizo fue ir a casa de su vecino. Perry Hutt vivía 2 casas más abajo, un jubilado solitario, un ex policía con una barba canosa inmaculadamente recortada y modales de la vieja escuela. Sus vecinos pensaban que era poco sociable, pero Zoya sabía que no lo era. Perry simplemente valoraba la paz. Cuando sonó el timbre, se movió nerviosa de un pie a otro, y si no quería ayudarla, y si pensaba que sus problemas eran estúpidos, la puerta se abrió, y Perry la miró atentamente. «Buenos días, Zoya», dijo, invitándola a pasar con un gesto. «Parece que tienes problemas». «No tienes ni idea», suspiró ella, saliendo al pasillo. La casa de Perry era el epítome del orden. Cada cosa en su sitio, nada de más. ¿Qué diferencia con el caos en que Hugh había convertido su casa? «¿Té?», le ofreció Perry, señalándole la cocina. «Sí, gracias». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Zoe se aferró a una taza de té caliente, recogiendo sus pensamientos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Perry cuando el silencio se hizo más largo. «Mi pareja me engaña», empezó Zoya. «Ha traído a una mujer a mi casa y me ha hecho dormir en el garaje». Perry enarcó las cejas, pero no mostró ningún otro signo de sorpresa. «Continúa». Y Zoya lo contó todo. Sobre cómo Hugh había ido tomando poco a poco el control de sus finanzas, sobre Ron, sobre el garaje, sobre los documentos que había encontrado. «No estamos oficialmente casados», terminó, «y la casa me pertenece solo a mí. Quiero desahuciarlo, pero no sé cómo hacerlo correctamente». Perry se frotó la barba pensativo. «Es una decisión inteligente comprobar el papeleo», asintió. «En tu situación, esa es la clave. Enséñame lo que tienes». Zoya le entregó una carpeta. Perry examinó cada documento, haciendo anotaciones de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «Está bien», dijo al fin. «La casa es toda tuya, sin cargas. Como no estáis legalmente casados y no tenéis ningún documento de tenencia conjunta, Hugh es solo un inquilino. Técnicamente, aunque sea un huésped, puedes pedirle que se marche en cualquier momento». «¿En serio?». A Zoe se le aceleró el corazón. «¿Así de fácil?». «Legalmente, sí», asintió Perry. «Desde el punto de vista práctico, podría ser más complicado. La gente así rara vez se va voluntariamente». «¿Qué quieres decir?». «Dices que controla tus finanzas». Perry dejó los documentos a un lado. «Empieza por ahí. Llama al banco, averigua el estado de las cuentas. Quizá tengas que bloquear las tarjetas o abrir una cuenta nueva solo a tu nombre». «No sé mi contraseña de banca online», admitió Zoya. Hugh la cambió por motivos de seguridad. «No hay problema», le aseguró Perry. «Puedes llamar al banco y confirmar tu identidad de otras formas. Número de pasaporte, fecha de nacimiento, palabra secreta. Tienes documentos de identidad, ¿verdad?» «Sí, los guardo en el trabajo», asintió Zoya. «En una taquilla». «Inteligente», aprobó Perry. «Ahora, sobre el desahucio, puedes redactar una notificación formal. Te ayudaré con la redacción». Pasaron la hora siguiente redactando el documento. Perry dictaba los términos legales mientras Zoya tecleaba en su viejo pero funcional ordenador.
En el documento le das 24 horas para abandonar la casa, explicó Perry. No es mucho, pero dadas las circunstancias es razonable, sobre todo si ha metido a una mujer extraña en casa sin tu consentimiento. ¿Y si se niega a irse?, preguntó Sawyer. Entonces llamaremos a la policía, respondió Perry con sencillez. Como ex policía, puedo decirte que, con las escrituras de propiedad en la mano y el hecho de que no estás casada, tienes absoluto derecho a desalojarlo. Zoe imprimió 2 copias de la notificación. Sus manos temblaron ligeramente al firmar. Gracias, Perry, dijo. No sé cómo agradecerte tu ayuda. Recupera tu vida, respondió él. Y que sepas que estaré a tu lado si necesitas apoyo. A veces la gente, como tu Hugh, necesita que le demuestren que una mujer no está sola. De vuelta a casa, lo primero que hizo Sawyer fue llamar al banco. Tras unos minutos de confirmar su identidad, por fin consiguió información sobre la cuenta. El saldo de su cuenta conjunta es de 1.230 rublos, dijo el operador. Sawyer se quedó helada. Hace solo un mes había casi 50.000. Su paga de vacaciones y la prima que había recibido por hacer horas extras durante la epidemia de gripe. ¿Y mi cuenta personal?, preguntó con voz temblorosa. Solo tiene una cuenta conjunta con Hugh Barlow, respondió la operadora. ¿Desea información sobre las transacciones recientes? Sí, por favor. Durante los minutos siguientes, la operadora leyó en voz alta una lista de transacciones: retiradas de efectivo, compras de aparatos electrónicos, una transferencia a una cuenta que Zoe no reconocía, un pago a una empresa de alquiler de coches. Ninguna de estas transacciones había sido realizada por ella. ¿Ya está?, preguntó Zoe cuando terminó la lista. No, hay una tarjeta de crédito a su nombre, dijo la operadora. La deuda es de 93.000 rublos. El pago mínimo para el próximo mes es de 9.400 rublos. A Sawyer se le cortó la respiración. ¿Una tarjeta de crédito? Nunca había sacado una tarjeta de crédito. ¿Cuándo se emitió esta tarjeta?, preguntó. El 15 de enero de este año, respondió la operadora. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta tarjeta? Sí, grandes preguntas. Intentó hablar Sawyer con calma. Yo no la he contratado. ¿Puede bloquear esta tarjeta e investigar? Por supuesto, respondió la operadora. Pero para eso tendrás que ir personalmente a la sucursal del banco con tu pasaporte y hacer una declaración. Lo haré hoy mismo, dijo Sawyer con decisión. Una pregunta más. ¿Puedo bloquear el acceso de Hugh Barlow a mi cuenta? Como la cuenta es conjunta, esto también requerirá una visita al banco, explicó la operadora. Puedes abrir una cuenta nueva solo a tu nombre y transferir fondos a ella. Tras la llamada, Sawyer se quedó sentada unos minutos, digiriendo la información. Hugh no solo controlaba su dinero, sino que se lo estaba robando, y, al parecer, había creado una tarjeta de crédito a su nombre, falsificando su firma. Esto ya no era solo inmoral, era un delito. Marcó el número de Laura. Voy al banco, dijo en cuanto contestó su amiga. Hugh me ha robado todos mis ahorros y ha puesto una tarjeta de crédito a mi nombre. ¿Puedes venir conmigo? Estaré lista en 15 minutos, dijo Laura sin vacilar. Recogeremos tus documentos en la clínica a la misma hora. Sawyer pasó casi 3 horas en el banco. Redactó una declaración sobre fraude con tarjeta de crédito, bloqueó la cuenta conjunta y abrió una nueva a su nombre. La empleada del banco, una mujer joven con mirada comprensiva, la ayudó a recuperar el acceso a la banca en línea. Por desgracia, será difícil recuperar los fondos que ya se han retirado o gastado, explicó. Pero iniciaremos una investigación sobre la tarjeta de crédito. Si se confirma que se emitió sin su conocimiento, se cancelará la deuda. Gracias, dijo Sawyer. ¿Qué hago con mi sueldo? Vence dentro de 3 días. He cambiado los datos para ingresarlo, sonrió la empleada. Ahora irá a su nueva cuenta. Al salir del banco, Sawyer se sintió a la vez desolada y extrañamente eufórica.
Por un lado, había perdido casi todos sus ahorros. Por otro, por fin había recuperado el control de sus finanzas. «Estoy orgullosa de ti», dijo Laura abrazándola. «Estás dando los pasos adecuados». «¿Y ahora qué?», preguntó Zoya. «Casi no tengo dinero. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo pagaré la casa?» «Paso a paso», dijo Laura. «Primero deshazte de Hugh, luego nos ocuparemos del resto. Puedo prestarte algo de dinero para la primera vez». Cuando Zoe volvió a casa, encontró a Hugh y a Rona ya allí. Estaban sentados en el salón, viendo la televisión y comiendo la pizza que ella había encargado con su tarjeta de crédito. Al ver a Zoe, ni siquiera se molestaron en parecer avergonzados. «Hola», dijo Hugh con indiferencia. «Creíamos que estabas en el trabajo». «Es mi día libre», contestó Zoe, intentando mantener la calma. «¿Quieres pizza?», ofreció Rona con una sonrisa falsa. «Tenemos una grande». «No, gracias», rechazó Zoya. «Ya he comido». Caminó hacia la cocina, sintiendo sus miradas en su espalda. Se preguntó si Hugh se habría dado cuenta de que estaba en el tarro. ¿Sabría él que ella había descubierto que le faltaban el dinero y la tarjeta de crédito? Durante todo el día, Zoya los observó, fingiendo que se ocupaba de sus asuntos. Se comportaban como los amos de la casa. Rona cogía su taza favorita sin preguntar. Hugh ponía los pies encima de la mesita aunque sabía que Zoya no lo soportaba. Hablaban de comprar muebles nuevos, de reorganizar el dormitorio como si la casa les perteneciera. «Creo que esta pared debería pintarse de azul», dijo Rona, señalando una pared del salón que la madre de Zoe había pintado una vez de un cálido color melocotón. El azul haría que la habitación pareciera más espaciosa. «Buena idea», asintió Hugh. «Lo haremos este fin de semana». Zoe hervía de rabia en silencio. Pensaban cambiar su casa sin pedirle su opinión. Era como si fuera una invitada, no la anfitriona. Después de cenar, mientras Hugh y Rona se acomodaban en el sofá para ver una película, Zoya decidió que era hora de actuar. Llamó a Perry. «¿Puedo ir?», le preguntó. «Necesito tu ayuda». «Por supuesto», respondió Perry. «Te espero». Zoe le dijo a Hugh que iba a la tienda y se llevó discretamente el aviso de desahucio. En casa de Perry se encontró con Laura, que también había venido a apoyar a su amiga. «¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?», le preguntó Laura mientras estaban sentadas en la cocina de Perry. «Sí», respondió Zoya con firmeza. «No puedo soportar más esta humillación. No puedo ver cómo se apoderan de mi casa, de mi vida». «Entonces, tenemos un plan», dijo Perry. «Volveremos juntos a tu casa y le entregarás el aviso. Estaremos cerca para que no pueda intimidarte ni hacerte daño». «¿Y si se niega a irse?», preguntó Zoya. «Primero le daremos un aviso de desahucio», explicó Perry. «Por ley tiene 24 horas. Si no se va pasado ese tiempo, llamaremos a la policía». «¿Y si intenta llevarse mis cosas?», se preocupó Zoya. «O romper algo». «Haremos un inventario de tus pertenencias», sugirió Laura. «Todo lo que se pueda demostrar que te pertenece». Pasaron la hora siguiente haciendo una lista de todo lo que tenía valor en casa de Zoe. Luego Perry la ayudó a redactar un anexo a la notificación, una lista de las cosas que Hugh podía llevarse, solo sus pertenencias personales, y las cosas que debía conservar, todo lo demás. «¿Preparados?», preguntó Perry cuando terminaron. Zoe respiró hondo. Ayer mismo no se habría imaginado que se atrevería a dar un paso así, que tendría el valor de enfrentarse al hombre que había reprimido su voluntad durante años. Pero ahora, con los papeles en la mano y sus amigos a su lado, se sentía más fuerte. «Preparada», asintió. Cuando los tres entraron en la casa, Hugh y Rona seguían viendo la película. Al ver a Zoe acompañada de Perry y Laura, Hugh frunció el ceño. «¿Qué es esta reunión?», preguntó con una risita nerviosa. «¿Y dónde está la compra? Dijiste que ibas a la tienda». «Mentí», respondió Zoe con sencillez, acercándose. «Hugh, tengo que hablar seriamente contigo». Rona se removió en el sofá,
claramente incómoda. «Quizá debería irme», preguntó mirando a Hugh. «No, quédate», dijo él, sin apartar los ojos de Zoe. «¿Qué ocurre?» Zoe sacó unos papeles del bolso y se los tendió a Hugh. «Es un aviso de desahucio», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Tienes 24 horas para irte de mi casa». Hugh miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma desconocido. «¿Qué tontería es esta?», dijo al fin. «No puedes desahuciarme. Esta es nuestra casa». «No, Hugh», Zoe negó con la cabeza. «Es mi casa, solo mía. Era de mis padres y ahora me pertenece a mí. Tengo todos los títulos de propiedad. Llevamos 4 años viviendo juntos». Hugh levantó la voz. «Tengo derechos». «No tiene derechos», intervino Perry dando un paso adelante. «No estáis legalmente casados, no habéis registrado la copropiedad, ni siquiera tenéis un contrato de alquiler. Legalmente no eres más que un invitado que se ha quedado más de la cuenta». «¿Quién demonios eres tú?», espetó Hugh, levantándose del sofá. «¿Qué te importa nuestra relación?». «Soy vecino de Zoe y ex policía», replicó Perry con calma, «y ahora estoy aquí como testigo y amigo suyo. ¿Así que esto es una conspiración?». Hugh desvió la mirada hacia Laura. «¿Y tú formas parte de ella?». «Estoy aquí para apoyar a mi amiga», dijo Laura con firmeza, «a quien, por cierto, echaste a dormir en el garaje para pasar la noche con tu amante». Rona se levantó del sofá de un salto con la cara enrojecida. «No sabía que esta era su casa», dijo, mirando a Zoe. «Hugh dijo que la alquilabais juntos». «¿Qué?». Zoe no podía creer lo que oía. «Hugh, ¿le dijiste que íbamos a alquilar la casa?». «No importa», dijo Hugh. «Lo que importa es que no puedes echarme así como así. Tengo todas mis cosas aquí». «Puedes llevarte tus objetos personales», dijo Zoya señalando la lista del aviso. «Ropa, electrodomésticos que te hayas comprado. El resto se queda aquí». «¿Te has vuelto loco?». Hugh empezó a pasearse por la habitación. «No me voy a ir. Esta es mi casa tanto como la tuya. Si no te vas en 24 horas, llamaremos a la policía», dijo Perry con calma. «Y entonces te sacarán bajo las armas. Depende de ti si quieres salir de esta casa con dignidad o no». Hugh miró a Perry, luego a Zoe y después a Rona, que se apartó con aire confuso. «Entonces, ¿eso es todo?», siseó. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». «¿Qué has hecho exactamente por mí, Hugh?», preguntó Zoya, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Robarme los ahorros, poner una tarjeta de crédito a mi nombre sin que yo lo supiera. ¿Me echaste a dormir al garaje para traer a otra mujer? ¿Comprobaste nuestras cuentas?». Ahora Hugh parecía aterrorizado. «No tenías derecho». «Es mi dinero, Hugh», dijo Zoe con firmeza. «Y esta es mi casa, y quiero que te vayas». Se hizo un gran silencio. Hugh miró de una cara a otra como buscando apoyo o debilidad. Finalmente, arrugó el aviso y lo tiró al suelo. «Te arrepentirás», dijo en voz baja. «Sin mí no eres nada, no eres nada. Volverás a mí de rodillas». «Un insulto más y lo registraré como una amenaza», advirtió Perry sacando el teléfono. «No nos metamos en demasiados problemas». Hugh lo fulminó con la mirada, pero guardó silencio. En lugar de eso, agarró a Rona del brazo. «Vamos», dijo. «Aquí no somos bienvenidos». «Espera», Rona le soltó la mano. «Tengo que recoger mis cosas». «Mañana», gritó Hugh. «Mañana lo recogeremos todo». Salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Rona miró torpemente a Zoe. «Lo siento», murmuró. «No sabía que esta era tu casa». «Ahora sí», replicó Zoya secamente. Rona asintió, cogió su bolso y se apresuró a seguir a Hugh. Un minuto después se oyó el rugido de un motor y el coche de Hugh arrancó con un chirrido de neumáticos. «Ya está», dijo Laura, rodeando los hombros de Zoya con el brazo. «Ya hemos dado el primer paso». «Volverá», advirtió Perry. «Y no es probable que sea amistoso»,
¿Estás preparada? Soya miró la nota arrugada que yacía en el suelo. Simbolizaba todo lo que había ocurrido en su vida en los últimos años. Hugh pisoteando sus sentimientos, su dignidad, a sí misma. Pero no habría más de eso. Estoy lista, dijo cogiendo el papel y alisándolo. Este es mi hogar, y voy a recuperarlo. Soya no durmió bien aquella noche. Aunque había cerrado todas las puertas y ventanas, cada susurro la hacía saltar sobre la cama. Marta, sintiendo la ansiedad de su ama, no se apartó de su lado, incluso durmió junto al cabecero en lugar de a sus pies, como de costumbre. Por la mañana Soya se despertó destrozada. Le zumbaba la cabeza, le escocían los ojos, pero sentía una extraña calma en su interior. Se duchó, desayunó y esperó. Perry había prometido estar aquí a las 10 de la mañana, y Laura en cuanto terminara su turno en el supermercado, sobre la 1. A las 9:32 sonó el timbre. Soya se sobresaltó. No esperaba visitas tan temprano. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Hugh estaba en el umbral con un ramo de flores. Tenía un aspecto inusual, peinado, con una camisa nueva y una sonrisa que a Soya le había parecido encantadora. Ahora solo veía falsedad en ella. «Soya, abre, por favor», llamó, al notar movimiento en la puerta. «Quiero hablar contigo». Soya dudó. Perry aún no había entrado y ella no quería quedarse a solas con Hugh. Pero si no abría la puerta, él podría empezar a hacer ruido y llamar la atención de los vecinos. «¿Qué queréis?», preguntó a través de la puerta. «Solo hablar», respondió Hugh con la voz llena de remordimiento. «Me he portado fatal. Quiero disculparme». Soya conocía esta táctica. Hugh siempre se volvía dulce y arrepentido cuando se daba cuenta de que había ido demasiado lejos, pero una vez que ella le perdonaba, todo volvía a empezar. «No creo que tengamos nada de qué hablar», dijo ella. «Tienes tu preaviso. Tienes», miró su reloj, 15 horas para hacer las maletas e irte. «Soya, amor». Hugh se apoyó en la puerta y su voz se hizo más tranquila, más íntima. «Podemos solucionar esto amistosamente. Estaba equivocado, lo admito. Este episodio con Rona no significa nada. Fue solo una estúpida aventura. Eres la única mujer que amo». Zoe cerró los ojos. Érase una vez. Esas palabras podrían haber derretido su corazón. Le habría abierto la puerta, le habría dejado entrar, se habría creído las promesas de que las cosas cambiarían. Pero hoy no. «No la abriré, Hugh», dijo con firmeza. «Ven a las 6 de la tarde a recoger tus cosas, y será mejor que no vengas solo. Yo tampoco vendré sola». Se hizo el silencio al otro lado de la puerta, y entonces el carácter de Hugh cambió radicalmente, tal como Soya había esperado. «Te vas a arrepentir, zorra», siseó. «¿Crees que puedes echarme de mi casa, después de todo lo que he hecho por ti?» «Esta es mi casa, Hugh», replicó Soya con calma. «Siempre ha sido mía, y seguirá siéndolo después de que te hayas ido». «Demostraré que tengo derecho a ella», gritó Hugh. «Tengo un abogado. Me explicó lo del matrimonio de hecho, sobre los bienes adquiridos conjuntamente. Tendré la mitad, ¿me oyes? ¡La mitad!». Soya quiso replicar que la casa era suya desde mucho antes de que estuvieran juntos, pero cambió de opinión. No tenía sentido entrar en una discusión legal a través de la puerta. «Ven a las 6», repitió. «Con un abogado, si quieres». Hugh gritó algo más, pero Soya se apartó de la puerta. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana, mirando cómo Hugh se marchaba por fin, arrojando el ramo de flores a los arbustos. A las 10 entró Perry y Soya le contó lo de la visita de Hugh. «Tácticas clásicas de manipulación», asintió Perry. «Primero intenta aplacar, luego intimidar. Cuando eso no funciona, suele ir seguido de un intento de compasión». «Amenazó con demandar», dijo Zoe. «Dijo algo de un matrimonio de hecho y de bienes adquiridos conjuntamente». «Amenazas vacías», desestimó Perry.
Un matrimonio de hecho solo es reconocido por el tribunal en casos excepcionales, e incluso entonces no te da derecho a los bienes adquiridos antes de que empezara la relación. Tu casa está perfectamente a salvo. Pasaron las horas siguientes preparando la visita nocturna de Hugh. Perry ayudó a Zoe a hacer un inventario de los objetos que le pertenecían personalmente y de los que había comprado Hugh. ¿Y las compras en general?, preguntó Zoe, mirando la lista. Por ejemplo, compramos juntos un televisor. ¿Todavía tienes los recibos?, preguntó Perry. No, admitió Zoe. Hugh siempre guardaba todos los documentos. Entonces vamos con el principio de equidad, dijo Perry. El televisor es caro, pero le dejas el ordenador, que cuesta casi lo mismo. Laura llegó a la 1 y los tres terminaron los preparativos. Zoya se sintió más segura sabiendo que sus amigos estaban a su lado. ¿Y si no viene?, preguntó. ¿O viene más tarde cuando se acabe el plazo de preaviso? Entonces llamaremos a la policía, respondió Perry con sencillez. Y llevarán a cabo un desalojo formal. A las 4 de la tarde, mientras tomaban el té en la cocina, sonó el timbre. Esta vez Zoya no dudó. Sabía que no estaba sola. En el umbral estaban Hugh y Rona. Ambos parecían arrugados y faltos de sueño. Hugh llevaba una gran bolsa de deporte. «Venimos a por unas cosas», dijo él intentando hablar con calma, pero Zoya pudo ver cómo le temblaba la vena de la sien, signo inequívoco de rabia contenida. «Entrad». Zoya dio un paso atrás dejándoles entrar en la casa. Hugh se detuvo al ver a Perry y Laura en la cocina. «¿Todavía estáis aquí?», lanzó. «¿No pueden dejarnos solos?». «No», respondió Laura con firmeza. «Nos quedaremos con Zoe hasta que os vayáis». Hugh murmuró algo para sí, pero no discutió. En lugar de eso, fue al dormitorio y empezó a hacer las maletas. Rona salió torpemente al pasillo, sin saber a dónde ir. ¿Puedo coger mi neceser de maquillaje del baño?, preguntó a Zoe, evitando mirarla a los ojos. «Por supuesto», asintió Zoe. Mientras Rona desaparecía en el cuarto de baño, Perry dijo en voz baja: «Voy a seguir a Hugh. No quiero que se lleve nada que no le pertenezca». Zoe asintió agradecida. No quería quedarse a solas con Hugh ni siquiera un minuto. Del dormitorio llegaban sonidos de cajones que se sacaban y crujidos de ropa. De vez en cuando Hugh murmuraba algo, pero ella no podía entender las palabras. Zoya decidió ir a ver a Rona. Rona estaba de pie frente al espejo del baño, recogiendo sus cosas en un pequeño bolso. Cuando vio el reflejo de Zoya, se estremeció. «Ya casi he terminado», dijo rápidamente. «Siento haber ocupado el baño». «No pasa nada», respondió Zoya, apoyándose en el marco de la puerta. «¿De verdad no sabías que esta era mi casa?». Rona se quedó paralizada y se dio la vuelta lentamente. «Te juro que no lo sabía», dijo, y en sus ojos había verdadero remordimiento. «Hugh me dijo que alquilabais esta casa juntos y que al casero no le importaban los invitados. Yo nunca», tartamudeó, «nunca le haría eso a otra mujer». «Pero sabías que tenía una relación», señaló Zoya. «Sí», admitió Rona bajando los ojos. «Pero me dijo que habíais roto, que solo erais compañeros de piso hasta que terminara el contrato». Zoe sonrió amargamente. Típico de Hugh, tejer una red de mentiras para conseguir lo que quiere. «Cuando vi la forma en que te trató, cómo te mandó a dormir al garaje». Rona sacudió la cabeza. «Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal, pero es muy persuasivo». «Sí, lo es», convino Zoya. «Le llevó mucho tiempo convencerme de que no pasaba nada, que me lo estaba inventando, que debía estarle agradecida». Se miraron con repentina comprensión. Dos mujeres en el punto de mira del mismo manipulador. Su conversación fue interrumpida por un fuerte grito procedente del dormitorio. «Ese televisor es mío. Lo he pagado yo». Zoya y Rona se apresuraron a entrar en el dormitorio. Hugh estaba de pie frente al televisor de pantalla plana que colgaba de la pared, con Perry impidiéndole el paso tranquilamente.
El televisor se queda, dijo Perry. Lo hemos hablado con Zoe. Tú te quedas con el ordenador y ella con la tele. Y una mierda, exclamó Hugh. Pagué 50,000 por ella. La pagamos juntos, le corrigió Zoe. De nuestro dinero. De mi dinero, gritó Hugh, con la cara roja de ira. Yo trabajaba mientras tú te sentabas en tu trabajo de salario mínimo. Hugh, intervino Rona acercándose a él. Cojamos lo que podamos y vámonos. No hace falta montar una escena. Hugh se volvió bruscamente hacia ella. Esto no es asunto tuyo. Rona retrocedió, claramente sorprendida por su tono. Intento ayudar, dijo en voz baja. No quiero tu ayuda, gritó Hugh. Necesito que me dejéis en paz. Esta es mi casa, mis cosas. Dio un paso hacia el televisor, pero Perry no se movió. Última advertencia, dijo el ex policía. O te llevas solo lo que está en la lista o llamamos a la policía. Hugh lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podría soportarlo físicamente. Perry era mayor, pero de constitución más sólida, y estaba claro que sabía manejarse en situaciones conflictivas. De acuerdo, siseó finalmente Hugh. Me llevaré el ordenador, pero volveré a por el resto, con el abogado. Claro, asintió Perry con calma. Solo tienes que avisarme con antelación, y no volverás a poner un pie en esta casa sin una orden legal. Hugh resopló y empezó a recoger el ordenador. Rona se quedó atrás, observándolo con una expresión que era una mezcla de miedo y asco. Esperaré fuera, dijo y salió rápidamente de la habitación. Cuando Hugh terminó de empaquetar, su bolsa de deporte estaba llena hasta los topes y llevaba en la mano un ordenador portátil y una caja de ordenadores. ¿Necesitas ayuda para llevarlo al coche?, preguntó Laura con fingida preocupación. Estoy bien, murmuró Hugh y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Zoe. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja. Lo sé todo sobre ti. Sé cómo eres en realidad. Débil, inútil, dependiente. No podrías vivir sin mí ni un mes. Vete de mi casa, dijo Zoya con firmeza, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Y no te atrevas a amenazarme. No es una amenaza, sonrió Hugh. Es una promesa. Ya basta, intervino Perry dando un paso al frente. O te vas ahora o llamo a la policía y denuncio el acoso y las amenazas. Hugh lo fulminó con la mirada, pero no discutió. Salió dando un sonoro portazo. A través de la ventana, Zoe le vio dirigirse al coche donde le esperaba Rona. Hablaron brevemente de algo y luego Hugh empezó a meter cosas en el maletero. Rona se quedó atrás, rodeándose con los brazos como si tuviera frío. Cuando el maletero estuvo cerrado, Hugh se puso al volante y arrancó el motor. Rona dudó. Luego abrió la puerta del pasajero, pero no subió. Volvieron a hablar, e incluso a través de la ventanilla cerrada Zoe pudo ver que Hugh gritaba. Finalmente, Rona sacudió la cabeza, cerró la puerta de un portazo y se alejó del coche. Hugh se asomó por la ventanilla, le gritó algo más y se marchó a toda velocidad, casi atropellándola. Parece que tienen una desavenencia, dijo Laura, que también observaba la escena. Por fin vio su verdadero rostro, dijo Zoe. Es una pena que haya tardado 4 años. Rona se quedó de pie en la acera, mirando cómo se alejaba el coche. Luego sacó el teléfono, marcó un número y se lo puso en la oreja. 1 minuto después, un taxi se detuvo frente a la casa. Rona subió y se marchó. «Ya está», dijo Perry, apartando la vista de la ventanilla. «La primera etapa está terminada, pero me temo que aún no ha terminado». «¿Crees que volverá?», preguntó Zoe, sintiendo cómo la alegría de la victoria se transformaba en ansiedad. «Hoy no», sacudió Perry la cabeza, «pero en los próximos días tal vez. A la gente así no le gusta perder». «¿Y yo qué hago?». Zoe se hundió en la silla, repentinamente cansada de lo que había ocurrido. «Para empezar, cambia las cerraduras», sugirió Laura.
Hugh debe tener las llaves. Conozco a un buen cerrajero, dijo Perry. Puede venir mañana por la mañana. Y yo me quedaré contigo esta noche, añadió Laura. Por si acaso. Gracias. Zoya miró a sus amigas agradecida. No podría haberlo hecho sin vosotras. Sí que podrías, sonrió Laura. Eres más fuerte de lo que crees. Pasaron el resto de la tarde ordenando la casa. Zoe cambió la ropa de cama del dormitorio, fregó el suelo, tiró todas las pequeñas cosas que le recordaban a Hugh. El trabajo la ayudaba a no pensar en el futuro, en posibles problemas, en cómo viviría su vida. Cuando oscureció, Laura se ofreció a pedir una pizza. Yo invito, dijo. Tenemos que celebrar tu libertad. Y una nueva vida, añadió Perry, que se había quedado hasta tarde ayudando con la limpieza. Estaban sentados en la cocina comiendo pizza y bebiendo vino cuando sonó el teléfono de Zoe. El nombre de Hugh apareció en la pantalla. Zoe mostró el teléfono a sus amigas. No contestes, aconsejó Laura. No te dirá nada bueno. Zoya asintió y rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Esto no ha terminado. Estaré en casa de una amiga. Hablaremos tranquilamente mañana, sin tus perros guardianes. Nada ha cambiado, suspiró Zoya, mostrándole el mensaje a Perry. Sigue pensando que puede controlar la situación. No te preocupes, la tranquilizó Perry. Mañana cambiaremos las cerraduras y no podrá entrar así como así, y si causa problemas, pediremos una orden de alejamiento. ¿Una orden de alejamiento?, intervino Zoe. ¿No es un poco exagerado? Confía en mi experiencia, dijo Perry con seriedad. Es mejor estar seguros, sobre todo teniendo en cuenta sus amenazas. Más tarde, cuando Perry se hubo marchado y Laura se había acomodado en el sofá del salón, Zoya estaba tumbada en su dormitorio, mirando al techo. Marta ronroneaba a su lado, acurrucada en su costado. Hacía solo 2 días había dormido en el frío garaje, escuchando el agua que goteaba del techo agujereado. Y hoy estaba de nuevo en su cama, en su casa, sin Hugh. Estaba asustada, pero no era el miedo paralizante al que se había acostumbrado durante los años con Hugh. Era miedo a lo desconocido, a una nueva vida, y en algún lugar de su mente sabía que podía manejarlo. Esto no ha terminado, había escrito Hugh. Y tenía razón, pero no como él pensaba. El sonido de un taladro despertó a Zoya por la mañana temprano. No se dio cuenta de inmediato de dónde venía, pero entonces recordó. Perry había prometido traer a un cerrajero para cambiar las cerraduras. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Zoya salió de la cama, se puso una bata y salió al pasillo. Perry y un hombre fornido con mono de trabajo ya estaban en el pasillo. «Siento llegar pronto», se disculpó Perry al verla. «Pero Víctor solo podía venir ahora. Hoy tenía muchos encargos». «No pasa nada», sonrió Zoya. «De todas formas, me voy a trabajar pronto». Laura, que había dormido en el sofá, también se había despertado con el ruido y ahora estaba preparando café en la cocina. «¿Cómo has dormido?», preguntó tendiéndole una taza a Zoya. «Sorprendentemente bien», admitió Zoya. «Ni siquiera recuerdo la última vez que dormí tan profundamente. Quizás sea porque por fin estás en tu propia cama y no en un catre en el garaje», dijo Laura. Zoya asintió. No se molestó en decir que no era solo eso. Por primera vez, en mucho tiempo, se sentía segura en su propia casa, sin la tensión constante, sin tener que calcular cada palabra, cada gesto para no irritar a Hugh. El cerrajero terminó el trabajo en 1 hora. Sustituyó las cerraduras de la puerta principal y de la puerta que conducía de la casa al garaje. «Aquí tiene las llaves», dijo entregándole a Zoe un manojo. 3 para la puerta principal y 2 para el garaje. De calidad, con un secreto. No son fáciles de falsificar. «Gracias», pagó Zoya al cerrajero con la nueva tarjeta bancaria que le habían dado ayer. Era extraño volver a manejar su propio dinero, pero se sentía bien.
Cuando el cerrajero se fue, Laura ayudó a Zoya a prepararse para ir a trabajar. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, le preguntó preocupada. ¿Por qué no te tomas el día libre, después de todo lo que ha pasado? No, dijo Zoya negando con la cabeza. Necesito volver a la normalidad. Además, sonrió débilmente. Ahora no tengo mucho dinero. No puedo permitirme perder turnos. Perry se ofreció a acompañarla a la clínica. Por si acaso, dijo. No creo que Hugh haga nada tan pronto, pero es mejor prevenir. Por el camino discutieron qué hacer a continuación. Perry sugirió solicitar una orden de alejamiento, pero Zoe dudó. No estoy segura de que sea necesario, dijo. A Hugh le gusta amenazar, pero no es probable que haga nada. Valora demasiado su reputación. Piénsatelo, insistió Perry. Al menos ten en cuenta esa posibilidad, y no dudes en llamarme en cualquier momento si aparece. La jornada laboral transcurrió sorprendentemente tranquila. Sus compañeros notaron un cambio en el humor de Zoe. Estaba más animada, más segura al responder a las preguntas. Incluso bromeó un par de veces durante la pausa para comer. Nadie preguntó qué había pasado, pero varias personas dijeron que parecía descansada. Después del trabajo, Zoya pasó por el banco para confirmar los datos de su nueva cuenta y de la tarjeta de crédito que Hugh había creado. La empleada del banco, la misma joven que la había ayudado la última vez, le dio la buena noticia. Hemos abierto una investigación por fraude con tarjeta de crédito, dijo. La pericia caligráfica ha confirmado que la firma de la solicitud no es la suya. Es probable que se cancele la deuda, pero el proceso llevará algún tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Zoya, temiendo que tardara meses. Normalmente de 2 a 4 semanas, respondió el empleado. Pero, dadas las circunstancias, he marcado tu caso como prioritario. Quizá la decisión llegue antes. Fue un gran alivio. Zoya había temido tener que pagar una deuda que no había contraído, y entonces la independencia económica que empezaba a encontrar volvería a peligrar. De vuelta a casa, Zoya vio un coche familiar aparcado delante de su casa. No era el coche de Hugh, sino el que solía conducir Rona. El corazón de Zoe se aceleró. ¿Qué quería? ¿Hugh la había enviado como intermediaria? Rona estaba sentada en el porche, rodeándose las rodillas con los brazos. A su lado había una pequeña caja de cartón. Cuando vio a Zoya, se levantó, tirando nerviosamente de sus vaqueros. «Hola», dijo. «Siento venir sin avisar. Solo quería devolverte algo». Zoya se detuvo a unos pasos de ella, sin saber qué esperar. «¿Sabe Hugh que estás aquí?», preguntó. «No», Rona negó con la cabeza. «Nosotros ya no nos hablamos. Después de lo de anoche me di cuenta de que había cometido un grave error». Zoya la miró atentamente, tratando de ver si era sincera. Rona parecía agotada y deprimida, un estado que Zoya conocía bien de sus propias peleas particularmente difíciles con Hugh. «De acuerdo», dijo Zoya al fin. «Vamos a la casa». Entraron en la cocina. Zoya puso la tetera y Rona colocó con cuidado la caja sobre la mesa. «Estas son tus cosas», dijo. «Las que Hugh se llevó de casa cuando se marchó. Las encontré en su bolso y pensé que debía devolvértelas». Zoe abrió la caja. Dentro estaban sus documentos, su partida de nacimiento, su póliza médica, algunos certificados importantes. También había fotos enmarcadas, viejas fotos de sus padres que siempre estaban en la cómoda de su dormitorio. Y, lo que más sorprendió a Zoya, sus joyas, la pulsera de plata que su madre le había regalado por su 18º cumpleaños y los pendientes de perlas que le había regalado su abuela. «¿Se ha llevado mis joyas?». Zoya no se lo podía creer. «¿Por qué?». «Dijo que las había comprado para ti», dijo Rona con los ojos bajos. «Cuando vi las fotos y los papeles supe que mentía. Nadie regala una pulsera de 18 años grabada con «Para mi querida hija». Zoya pasó el dedo por el grabado de la pulsera.
Pensó que la había perdido durante una de las limpiezas. Gracias, dijo sinceramente. Son cosas muy importantes para mí. Rona asintió sin levantar la vista. Estoy muy avergonzada, susurró. Debería haberme dado cuenta antes de que no era quien decía ser. No te culpes, dijo Zoya, sorprendida por sus propias palabras. Hacía solo 2 días había odiado a esta mujer. Pero ahora, mirando sus hombros caídos y su rostro demacrado, solo veía otra víctima de Hugh. Es muy persuasivo cuando quiere. Rona levantó por fin la vista. ¿Sabes lo que me dijo de tu casa?, preguntó. Que su abuela se la dejó en herencia, que la reformó él mismo después del incendio, que te dejó vivir aquí porque le ayudaste cuando lo necesitaba. Zoe no sabía si reír o llorar. Hugh no solo se había apropiado de su casa, sino también de su historia. Al fin y al cabo, habían sido los padres de Zoe quienes le habían dejado la casa, y había sido ella quien le había dejado vivir aquí cuando tuvo problemas con su antiguo piso. ¿Y te lo has creído?, preguntó sin reproche, solo por curiosidad. Al principio, sí, admitió Rona. Era tan convincente, tan detallista, pero luego titubeó. Entonces empecé a notar incoherencias. Dijo que había crecido en esta casa, pero no sabía dónde estaba la caja de fusibles. Dijo que él mismo había elegido el papel pintado del dormitorio, pero no recordaba dónde lo había comprado. La tetera hirvió y Zoya preparó té, pensando en lo que había oído. Hugh no solo mentía, estaba creando toda una realidad alternativa en la que él era el dueño de su vida, de su casa, de su historia. ¿Cómo le conociste?, preguntó Zoya, poniendo una taza de té delante de Rona. En el trabajo, respondió ella. Venía a menudo a nuestro departamento a ayudar con los ordenadores. Era muy atento, siempre preguntaba cómo estábamos y traía café. Sonrió amargamente. El clásico escenario, ¿eh? Primero se gana la confianza, luego empieza a controlar, terminó Zoya por ella. Al principio imperceptiblemente, luego cada vez más. Se miraron con la comprensión que solo puede surgir entre personas que han pasado por el mismo calvario. Me alegro de que hayas podido echarlo, dijo Rona con sinceridad. Fue impresionante. Yo no me habría atrevido. Yo tampoco me atreví, no durante mucho tiempo, admitió Zoya. Si no hubiera sido por el apoyo de mis amigos, hablaron durante otra hora. Rona dijo que Hugh ya le había pedido dinero prestado, por dificultades temporales, y que dudaba que volviera a verlo. Zoya compartió una historia sobre una tarjeta de crédito arreglada sin su conocimiento. Ten cuidado, advirtió a Ron. Comprueba tus papeles, tus cuentas. Hugh no se detendrá ante la falsificación de firmas o el robo. Mientras Rona se preparaba para salir, se quedó en la puerta. Me doy cuenta de que esto va a sonar raro después de todo lo que ha pasado, dijo. Pero si alguna vez necesitas hablar con alguien que te entienda, este es mi número. Le dio a Zoya un papel con un número de teléfono escrito a mano. Gracias, cogió Zoya. Probablemente no te llame, pero gracias. Rona asintió y se marchó. Zoya la vio entrar en su coche y marcharse, llevándose otro trozo de su vida pasada. Durante las 2 semanas siguientes, Zoya recuperó poco a poco el control de su vida. Al principio fueron las pequeñas cosas. Reorganizó los muebles del salón como a ella le gustaban, no como Hugh insistía. Volvió a pintar la pared del dormitorio del color oliva suave que él siempre había considerado demasiado apagado. Colgó las fotos de sus padres que Ron le había devuelto. Luego llegó el turno de cambios más serios. Zoya hizo un presupuesto, tomando el control total de sus gastos por primera vez en años. Concertó una cita con un asesor financiero para ver cómo hacer frente a la pérdida de sus ahorros. Hugh llamó varias veces, pero Zoya no contestaba. Dejó mensajes, primero amenazantes, luego congraciándose, luego amenazando de nuevo. Ella los guardó todos, siguiendo el consejo de Perry, por si tenía que solicitar una orden de alejamiento. Una noche, al volver del trabajo,
Zoya vio el coche de Hugh aparcado frente a la casa. Estaba junto a la puerta, esperándola. Zoya aminoró la marcha y sacó el teléfono. «No hace falta que llames a nadie», dijo Hugh al notar su movimiento. «Solo quiero hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió Zoya deteniéndose a una distancia prudencial. «Te echo de menos», dijo Hugh, y su voz sonó casi sincera. «Por nosotros, nuestro hogar». «Mi hogar», le corrigió Zoya. «Y ya no hay nosotros». «Zoya, amor». Hugh dio un paso hacia ella. «Me equivoqué, lo admito. Lo de Rona fue un estúpido error. Quiero enmendarlo». Zoya lo miró y, por primera vez, vio a su verdadero yo. El manipulador que la había controlado durante años, que le había robado su dinero, que la había humillado y que ahora intentaba fingir arrepentimiento. «Vete, Hugh», le dijo con calma. «Si no, llamaré a la policía». «No harás eso», sonrió él. «Tú no eres así. Eres amable, comprensivo, me quieres». «Me encantó la imagen que creaste», respondió Zoya. «Pero nunca existió. Tampoco tu amor por mí». Sacó el teléfono y empezó a marcar. Hugh la miraba con la sonrisa desvanecida. «Te vas a arrepentir», dijo cuando ella se acercó el teléfono a la oreja. «No eres nada sin mí. No eres nada. Nunca encontrarás a nadie más». «Hola, policía», dijo Zoya al teléfono. «Mi nombre es Zoe Flett. Hay un hombre fuera de mi casa que me está amenazando». Hugh maldijo, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su coche. Zoya siguió hablando con el operador, describiéndole la situación, hasta que el coche de Hugh desapareció al doblar la esquina. Al día siguiente, solicitó una orden de alejamiento. El proceso duró varias semanas, pero finalmente el tribunal falló a su favor. Ahora Hugh no podía acercarse a ella, ni a su casa, ni a su lugar de trabajo. Después de eso, Hugh pareció desaparecer de su vida. Perry se enteró por sus antiguos compañeros de que había encontrado trabajo en otra ciudad y se había mudado. Zoya no sabía si era cierto, pero las llamadas y los mensajes cesaron. La vida iba mejorando poco a poco. El banco canceló la deuda de la tarjeta de crédito, admitiendo el fraude. Zoya empezó a ahorrar un poco de dinero, recuperando sus ahorros. Incluso se apuntó a un curso de repaso, con el que soñaba desde hacía tiempo, pero que Hugh consideraba una pérdida de dinero. 6 meses después, Zoya estaba sentada en una acogedora cafetería frente a la clínica, esperando a Laura. A menudo quedaban aquí después del trabajo para charlar tomando una taza de té. Laura apareció, como de costumbre, un poco tarde, sin aliento y disculpándose. «Lo siento, me he entretenido en el trabajo», dijo sentándose enfrente. «¿Qué tal te va? ¿Cómo va el curso?» «Bien», sonrió Zoya. «Ayer aprobé el examen final de documentación médica especializada. El instructor dijo que era la mejor del grupo». «No me sorprende». Laura miró a su amiga con orgullo. «Siempre has sido brillante, solo que Hugh no te dejaba demostrarlo». Zoe asintió. Ya no se estremecía ante la mención de su nombre. Era solo una palabra, el nombre de un hombre del pasado que ya no tenía poder sobre ella. «Tengo noticias», dijo dando un sorbo a su té. «Me han ofrecido un ascenso en la clínica, coordinadora del Departamento de Historias Clínicas». «Zoya, es estupendo», exclamó Laura. «Enhorabuena. ¿Es gracias al curso?» «Sí. Y también obtuve una certificación adicional en línea», dijo Zoya. «El sueldo será casi 1,5 veces lo que es ahora». «¿Lo ves?» Laura alargó la mano y apretó la palma de su amiga. «Y tú temías no poder hacerlo sin él». «No podría haberlo hecho sin ti», dijo Zoya con sinceridad. «Y sin Perry. Me ayudasteis cuando estaba tocando fondo». «Solo te recordamos quién eres», sacudió la cabeza Laura. «El resto lo hiciste tú sola». Se quedaron en silencio, saboreando el té y el momento. Al otro lado de la ventana empezaba a caer una ligera nevada, la primera de la temporada. «¿Y tu casa?», preguntó Laura. «¿Has terminado de reformar la cocina?» «Casi», respondió Zoya.
Solo tengo que colgar los armarios. Perry prometió ayudar este fin de semana. Perry pasa mucho tiempo en tu casa, dijo Laura con una leve sonrisa. ¿Has pensado? No, respondió Zoe rápidamente. Quiero decir, es un gran amigo, pero aún no estoy preparada para una relación. Quizá algún día, pero no ahora. Lo entiendo, asintió Laura. Es que os lleváis muy bien. Necesito tiempo, dijo Zoe. Tiempo para conocerme de verdad, para saber qué quiero de la vida. Hugh lo ha decidido todo por mí durante tanto tiempo que a veces no estoy segura de dónde acaban sus deseos y empiezan los míos. ¿Y cuáles son tus planes?, preguntó Laura. Aparte de ascensos y renovaciones, se preguntó Zoya. Hace 6 meses no tenía planes, solo miedo e incertidumbre. Ahora se le abrían tantas posibilidades que a veces hasta se asustaba. Estoy pensando en un viaje en verano, dijo. Quizá al mar. Nunca he estado en el mar. Me parece estupendo, sonrió Laura. Quizá podríamos ir juntos. A Sam le encantaría construir castillos de arena. Eso me gustaría, asintió Zoe. Y también estoy pensando en comprarme un perro. Marta necesita un compañero, y yo también. Siguieron hablando del futuro, de planes, de sueños, del curso de inglés que Zoya quería hacer, del club de lectura al que se había unido recientemente, de cómo su vida se había transformado en esos 6 meses. Mirando la cara animada de su amiga, Laura pensó en el largo camino que había recorrido. De una mujer que se dejaba dormir en el garaje a una persona segura de sí misma que hacía planes y no temía al futuro. Mientras salían del café, la nieve se intensificó. Grandes copos esponjosos caían sobre su pelo, sobre sus hombros, convirtiendo una calle cualquiera en una estampa de cuento de hadas. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Zoya, levantando la cara al cielo y dejando que los copos de nieve se derritieran en sus mejillas. «Muy», asintió Laura, observando a su amiga con una sonrisa. Caminaron por la calle nevada, dejando huellas en la nieve fresca. Había nuevos caminos por delante, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y Zoya estaba preparada para